se va a tener también desde nuestra experiencia el abrirnos, que no nos queremos ser operadores de esos tratamientos de accidentes que existen, sino que también yo creo que lo tratamos en las universidades, especialmente tenemos el gran desafío de hacerlo presente continuamente, que vamos también sistematizando muchas veces experiencias que también colaboran mucho en este intercambio mutuo entre la teoría y la práctica. Entonces, desde ese lugar también vamos a tratar el espacio de los días de plantearnos algunas preguntas de cómo podemos también como, ir como motivando entre todos para poder crear nuevas formas de práctica. Y quisiera alguna pregunta que pudiese plantear a los que están aquí exponiendo de esta manera en este grupo muy interesante y además muy nutrido. Sería impresionante ver tantas personas aquí. Sí, Ingrid, cuéntanos. Sí, me gustaría colocar que María Rosario. María Rosario. Normalmente estas conflictivas es cuando se da demasiado una dinámica entre el padre. ¿Y hay algún programa que hayan podido ustedes crear en su país como para, y no sé si es así, es obligatorio para que vayan ambos padres a participar y en el fondo puedan visualizar cuál es el conflicto, porque normalmente es entre ellos? Y entonces, como está esta dinámica de poder, ¿hay algún programa que ustedes hay un conflicto, derivan, en este caso, contaba que a la mamá había reconciliación y pasaron 9 meses, en ese periodo de 9 meses se derivó a un programa para que ellos pudieran avanzar? Bueno, justamente en el caso que yo traigo, ese periodo entre la primera sentencia que esta jueza de primer grado que se pide revisar esa sentencia en el Tribunal Superior en el segundo grado, esos 8 meses no sabíamos nada. No sabíamos qué le pasó con el grupo familiar. ¿Y el tribunal no deriva? En este caso, la jueza había dispuesto, la jueza de primera instancia había dispuesto una regulación en el cuidado terapéutico, del acompañamiento terapéutico, no, pero como la mamá no estaba conforme con esa sentencia, porque se estaba descubriendo que el niño permanezca con el papá, utilizar lo que en ese momento correspondía, como ella no estaba de acuerdo, ella la apela, la cuestiona, entonces queda en suspenso esa decisión, y para ser revisado por el Tribunal Superior. O sea, no avanza. No avanza, claro. Ahí es como un párate hasta que llega al Tribunal Superior y justamente cuando ya intervenimos en esta instancia, porque justamente por ser comunicación entre un juzgado de primera instancia y en la segunda instancia, por la cantidad también de casos, suelen pasar estos tiempos. Pero yo soy un niño y no son Con la confianza nosotros tenemos los niños justamente cuando llega el caso ya de segunda instancia que decimos, bueno, veamos qué ha pasado, porque de nada podemos contacto con la familia. ¿Qué ha pasado? El niño sí con la mamá, el niño está con la mamá, porque probablemente de hecho probablemente estaba con la mamá. Entonces el diputado dejaba esa información que nunca la tenemos en ese momento y el tribunal decide base a la información ya desactualizada que tiene. En este caso no se trabaja, pero sí en el proceso de familia, sobre todo porque a hoy Tucumán cuenta con un código de proceso de familia que no lo teníamos hasta el año pasado, en noviembre, que se promulgó y está en operativo, justamente en la instancia de conciliación a todo momento y a toda hora, una vez que se inicia la demanda de un proceso de familia. Se procura justamente, el juez procura poder conciliar y usar esos métodos adecuados. Y además, como dice acá Pepita, nosotros en Argentina tenemos la mediación prejudicial, justamente, y es obligatorio. Antes de iniciar un proceso judicial, todo lo que implica, poder permitir a las partes, en realidad es obligatoria, que accedan a esta instancia para poder generar un acuerdo sustentable entre ellos, porque bueno, el acuerdo, sabes que se quedó con la parte, se entiende que va a ser cumplido. Y cuando se hace impuesto por un tercero. Entonces, en este caso particular, en este tiempo, porque pasó de revisar después a otro, entonces suele pasar que en ese tiempo no se trabaja porque quedan suspendidas las decisiones. Pero me refiero a algo porque yo siento que si es un programa donde los padres eran de alguna manera obligados a asistir, podría haber un cambio de mirada. Que claro, que la psicóloga lo ayuda, o sea, a tu hijo y no lo que te pasa a ti. Podría haber ordenado la dirección de terreno. Claro, pero no lo hice. No lo hice. O sea, hay bemoles en la vida de los chicos que quedan suspendidas. Y en México tampoco existe algo obligatorio, es la revinculación familiar la que se lleva a cabo, pero es ya a través de, una vez que se tiene una sentencia de cumplir. Y aquí es donde hablábamos de los tiempos.
De hecho, casualmente, antes de iniciar la plática, yo le comentaba a Rosario que de ahí de Tucumán había leído un libro de Mariana Rey Galindo que habla del abogado del niño. Y es un poquito esta figura que tú estableces. De forma obligatoria no la tenemos en México. Hablamos de revinculación familiar. Sí se queda dentro del proceso del Código de Familia cuestiones como de infracción administrativa, que después de un determinado número puede repercutir en el hecho de asignar o no una custodia, pero no se tiene nada formal ni obligatorio. Creo que incluso, bueno, nosotros por lo que hemos estado tratando de abogar ahorita es que sea de manera preventiva. Y por eso hablaba de este tipo de cuestiones de crianza compartida, en donde, como comentaba, todavía hay como una cierta, muchas veces hay una falta de disposición, y no solo del hombre, también de la mujer, ¿no? Decir, bueno, él también lo puede cuidar y no le va a pasar nada, si lo dejo. Yo también sigo en mi proceso de trabajo, como sigo en mi... Entonces, en ese sentido, creo que educar estas nuevas y futuras familias, creo que a manera de prevención. Nadie sabe qué va a pasar el día de mañana, pero si en nuestra relación de pareja hay un proceso de crianza compartida, pues al menos tenemos mejores oportunidades de, si esto no funciona, poder seguir a cargo de los niños. Pero no existe. Es obligatorio. Yo le quisiera comentar en eso, del programa de familia social de la Universidad de súper interesante la experiencia que se desarrolla ahí, porque el tribunal es pedido el caso para este programa, y la ESE que se interviene tanto como en la prevención como en el trabajo en revinculación, en las oportunidades parentales, y ahí, como les explicaba también en la introducción de una ponencia a la otra, es vital el diálogo con el tribunal. Yo creo que es un desafío que nos atraviesa a todas las sociedades, porque no es algo que esté como actualmente establecido. Entonces, cuando se empieza a producir ese tipo de intercambio, como también aquí presente está esta posibilidad de conversarnos las experiencias, también se va a desarrollar un trabajo colaborativo interinstitucional. Y desde ahí yo creo que también el desafío para los estudiantes que hoy día están presentes también es eso. ¿Cómo nos vamos formando en una práctica colaborativa? Sí. Y creo que ahí es un desafío que tenemos como sociedad. Sí, no quería comparar lo de lo que conocí en España, hay Adelante y así pueden, Claro. podemos ampliar. Había una diferencia entre el CIVI, lo que tenemos acá de las medidas de protección, versus vulneración de derechos. Cuando hay vulneración de derechos, por decirlo así, o se presume vulneración de derechos, sí hay una suerte de obligatoriedad, por lo menos allá, respecto de tener un coordinador parental y asistir a lo que podríamos hablar acá de la derivación de estos programas chilenos que existen acá también, que está esta universidad, están los programas de la red, de la antigua red Sename, mejor vivienda hoy día, y que promueven habilidades parentales, promueven, pero son cuando hay vulneración de derechos, entonces son obligados a ir cuando hay una vulneración. Si no hay vulneración, es un proceso contencioso donde quieren acordar relación de vida regular o custodia, así. Yo solo quería complementar ahí a Carla que en el fondo de los tribunales, claro, hay un consejero técnico que está con el tribunal y entonces normalmente ahí se recomienda que vayan a estas terapias los padres para que puedan en ese proceso un poco visualizar al niño, ahí el entonces eso. Yo quería, cuando hablaban decía que culturalmente en Chile, ilegalmente, es como que la custodia estaba puesta en la mamá. Sí. Pensaba que con esa lógica, la parte del proveedor está puesta en el papá. Digo, los alimentos llegan rápido al cuidado que hace la mamá. Porque digo, si tenés esta lógica, bueno, la mamá cuida, ¿quién provee? Está esa lógica, porque últimamente la ley decía explícitamente o implícitamente que era la madre. Hoy día lo cambiaron, pero sigue siendo igual la madre. Lo que digo,
¿En dónde queda el hijo? No se queda en el hijo porque si en el orden cultural la mamá cuida y el papá provee, pasa muchas veces que quedan, ¿no? Y los alimentos no llegan bien. Los alimentos, entonces, en este tema, hay como tradición aún y pensaba en las mediaciones, que es importante, desde la experiencia personal y lo que veo desde lo laboral también, con la mediación, han planteado, por ejemplo, todos los puntitos que para acordar un plan de parentalidad. Si vos lográs que en la mesa de mediación nos podamos hablar y llegar a poder analizar el centro y tratar de pensar mejor en el bienestar, ese acuerdo que queda ahí en la mesa, digamos, no necesita ser, ¿cómo decir?, judicializado. Quiero decir, que vos sientas que en la vida íntima familiar estás tan intervenida por una institución o por el juzgado, por los abogados de golpe, tenés en la mesa todo el juzgado, la senadora y fue en tu vida personal, con tu familia, en el proceso personal. Cuando uno se resuelve, tenés un poquito de la pareja, ¿verdad? Ahora, no me siento yo ese detalle pero realmente no tengo que hablar. Y definitivamente a eso tiene que decir el juez. Ahí es donde yo siento que el juez debería puntuar cómo hacer ese proceso. Y sin embargo también, vos decías, si vos decís que tenés un cuidado personal compartido, no hay manera que no haya como base la existencia del vínculo. Ahora pasa que eso no existe. Ahí a veces no se puede, tenés que tener otra persona que se va chiquito para recuperar, porque no puede hablar, por ejemplo. Entonces, ahí yo siento que fue, me preguntó si siento que es una intervención enorme en la dinámica también. Pero bueno, qué bueno sería en la mediación, que me dice el tema de la mediación, mediadores preparados para habilitar eso. Sobre todo para reducir el que no llegue al juicio, ¿no? Además, en ese sentido quería puntualizar dos cosas. En México, pues están los centros de la convivencia, en España los puntos de encuentro, que creo que tienen esa, no sé el nombre que se le da en Chile, ¿no? Pero tienen esa función de observar que después de la separación el niño vaya, en las visitas, se está cumpliendo, pero hay que entregar al niño al centro de convivencia, ahí que el papá lo recoja, o sea, eso es dificilísimo. Y con respecto a la proveeduría, en México no hay todavía no había ninguna sanción específica fuera de la cuestión de pensión de alimentos, pero como que no se habían encontrado candados que de alguna forma pues promovieran el hecho de cumplir con esta pensión de alimentos. Y en Monterrey, en Nuevo León, se acaba de aprobar una ley en donde al proveedor, al sector proveedor que incumpla con la pensión de alimentos, se le restringe el poder sacar su INE y su pasaporte. Sí, entonces, para nosotros eso fue un gran logro, porque es algo como que pues de alguna forma restringe y limita y sobre todo hace pensar dos veces, yo no puedo sacar el pasaporte por no pagar la pensión de alimentos. Entonces ese tipo de cambios o candados han ayudado en ese sentido de la proveeduría. Justamente, sí, justamente solamente para cerrar lo que comentabas, en Argentina también las historias magistradas, justamente para poder sumar a esto de la prevención de los alimentos, tienen estas medidas. Por ejemplo, al entrar a las canchas, el progenitor que no asiste, que no provee alimentos, se le prohíbe entrar a las canchas de su tipo de fútbol favorito, no sabemos es convenio con el servicio de agua para que se le descuente a través del agua los alimentos para el niño, hasta llegado a leer sentencias de que se dispuso justamente para generar una coerción de que va a pasar el fin de semana en la comisaría cercana de su casa. No había medidas justamente para promover a esta prestación. Bueno, agradecer las presentaciones, me parece súper interesante. Me quedé con una duda respecto a esta experiencia que tú comentas de
Ministerio Público no. Fiscal no penal, o civil también decimos, fiscal civil. Me parece súper interesante. Yo soy chilena, trabajo en el sistema público de salud hace muchos años y vengo bien desesperanzada respecto al tema de las mediaciones. Perdona, me estoy extrañado porque en realidad vivo en un lugar muy pequeño y las mediadoras no están. O sea, hay uno de vez en cuando y no aparece mucho en su figura. No es porque nada personal contra los mediadores, sino que el sistema hace que esto a veces en algunos lugares no funcione como uno quisiera. Y se esperanza también porque tú comentabas la realidad chilena, tenemos centros, a veces en Chile se piensa que Santiago es Chile, entonces, pero en todas las regiones a veces carecemos de muchos centros de derivación y en general se rebalsan los dispositivos de salud. En el caso menos de donde yo trabajo en el hospital, todas las derivaciones de los tribunales son en el aparato. Y además tenemos que proveer de todas las profesiones de salud mental y de las personas que vienen voluntarias. Dicho esto, me parece súper interesante la experiencia que tú comentas, pero me surge la duda en aquellos procesos donde efectivamente entran para poder mediar cierta situación y durante el proceso se produce algún acto de violencia familiar, doméstica o se produce alguna vulneración de derechos del niño. ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo se pasa desde lo no penal a lo penal inmediatamente? ¿Cómo se visualiza a un equipo? ¿Cómo se trabaja desde ahí? Bueno, justamente nosotros como ministerio, cuando advertimos ciertas cuestiones, sí, justamente la propuesta que yo hablaba de que la idea del ministerio sea un ministerio que coordine, que articule con los jueces, porque solo nosotros procuramos darle herramientas efectivas a los jueces para poder advertir estas cuestiones. Pero sí lo que tiene a la Argentina, que tenemos muchas instituciones, direcciones de niñeces, secretarías de dirección de la secretaría, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección Integral de Derechos Humanos adolescentes, que son las que toman estas medidas. Tenemos fiscalías penales también, y bueno, tenemos la articulación, tenemos los organismos y tenemos las oficinas para canalizar las cuestiones. Y nos pasa muchas veces que está órganos cortados, pasa el tiempo, como bien decíamos, entre una sentencia y la realización de la misma sentencia pasa el tiempo y no estamos a la par de esta familia. Entonces, las oficinas las tenemos, pero sí hay que fortalecer más las articulaciones y bueno, Pero pasa de lo no penal a lo penal. Vamos, sí, sí, la palabra de pero bueno, ya. Muy orgullosa de que el humano esté muy bien representado.